Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Mi nombre es Yamila Sagen, soy arquitecta de soluciones basados en datos e inteligencia artificial. Y durante esta sesión estaremos junto a Facundo Monteiro, líder de negocios de datos e inteligencia artificial, y a Hilton Sousa, líder de AI and IoT, como director de negocios también para Microsoft Latinoamérica. Un poco el objetivo de esta sesión es compartirles nuestra visión sobre lo que es las soluciones basadas en datos e inteligencia artificial y casos de aplicación concretos con el fin de mostrar el camino de cómo construir, cómo lograr y cómo hacer este tipo de soluciones y además poder generar esas ideas que se transformen luego en resultados innovadores. Como para arrancar, y lo que en definitiva hoy nos convoca como tema central, es la inteligencia artificial para la generación de estos resultados innovadores. ¿Y qué es inteligencia artificial? ¿Qué significa inteligencia artificial? En sí es un set de tecnologías que básicamente pueden percibir, pueden aprender, pueden razonar, pueden ayudarnos a tomar decisiones, como así en algunas ocasiones apoyarnos en la solución de determinados problemas. Ahora, nosotros decimos que la inteligencia artificial viene a amplificar el ingenio humano. Y las tecnologías estas son capaces de razonar, de entender y de interactuar a través de determinadas capacidades que provee nuestra plataforma o herramientas que nos provee nuestra plataforma. Estas herramientas básicamente ya están siendo utilizadas hoy por empresas en el mundo, en la región y en el país. Y vamos a estar haciendo foco a lo largo de nuestra presentación y en las próximas slides que vienen, donde entraremos más en detalle sobre estas capacidades basadas en visión, basadas en lenguaje o basadas en servicios de voz, en servicios de speech. Ahora, si volvemos un minuto hacia atrás, ¿no? Un poco más hacia atrás, cuando hablamos de la innovación humana, tecnologías como la rueda, la electricidad, el fuego, no fueron innovaciones aisladas, sino que fueron aceleradores que impactaron el progreso humano enormemente. Hoy, acá, estamos frente al que puede ser el más grande de todos, que es la inteligencia artificial. Ahora, definitivamente la inteligencia artificial no es algo nuevo, ni tampoco lo es para Microsoft, cuando desde la creación de Microsoft Research a principios de 1990, la compañía ha sido pionera en la generación de innovaciones basadas en lo que refiere a la visión computacional, el reconocimiento de voz, aprendizaje automático y soluciones que tuvieron como fin desarrollar sistemas que puedan adelantarse a nuestras necesidades y no solo responder a ellas. Ahora, si la inteligencia artificial no es nueva, ¿por qué hoy entonces se transformó en algo tan central y tan importante en nuestro día a día? Básicamente convergen tres factores que aceleran la presencia de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. El primero son los datos, que los datos no son algo nuevo, pero como también escuchamos antes, básicamente lo que cambió es que hoy se genera un enorme volumen de datos. Nosotros estamos acostumbrados a consultarlos, a utilizarlos y a almacenarlos, pero el volumen creció exponencialmente. Y ante ese crecimiento tenemos que empezar a apoyarnos en otro tipo de tecnologías y herramientas para poder analizarlos y lograr más con los datos. El segundo de los factores es justamente la nube y el poder de cómputo que hoy la nube nos entrega. Este poder de cómputo que está comprimiendo la información en el mundo, que nos está permitiendo acceder a ella y que nos permite hacer más con ella a una escala nunca antes vista. Y el tercero de los factores son los algoritmos, que si bien tampoco son nuevos, lo que ocurrió es que han tenido un enorme desarrollo en lo que refiere a inteligencia artificial y justamente se puede ver hoy, o se pueden lograr cosas mucho más precisas, como puede ser reconocer el habla o identificar imágenes. A tal punto que estos algoritmos han tenido un desarrollo enorme en los últimos años y en algunos casos han alcanzado la paridad humana entre los años 2016 y 2018. Justamente si tomamos como ejemplo el tema de la visión, se puede decir que ya tiene una precisión del 96% a la hora de detectar imágenes, igual que el ojo humano. O si vamos a un caso de traducción, escritos, textos pasados del chino al español, hoy tienen la misma precisión o calidad que la que puede hacer una persona, que lo que puede traducir una persona.
Ahora, siguiendo con esta línea basada en innovación, les quería compartir un video que justamente nos va a mostrar la aplicación de algunos de los servicios que vimos, pero además de otros tantos que vamos a estar desarrollando en esta y en las próximas sesiones que vengan. Perdón. Un clic menos, ¿será? Ahí está. Bueno. Vamos de vuelta. Boom to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たこと。Bueno, y otro de los aspectos que habíamos hablado previamente eran los algoritmos de voz, ¿no? Y también los algoritmos de voz de alguna manera han alcanzado la paridad humana. Les voy a reproducir un audio muy cortito. Les pido que estén atentos para ver lo que dice. That's about how old ours is. Bien. Vamos a poner opciones en la pantalla. Básicamente tenemos la A, la B y la C. Si ustedes tuvieran que decir cuál de estas opciones fue lo que en realidad decía el audio, ¿lo podrían decir? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Vamos a dejar que conteste entonces el servicio cognitivo? Bueno, básicamente, cuando nosotros ejecutamos el algoritmo del servicio cognitivo basado en voz, nos devolvió que la opción correcta era la C. En ejemplos como este, con este tipo de ruido y con este tipo de contenido, se puede ver que estos algoritmos han alcanzado la paridad del oído humano. Hoy en día se puede decir que la inteligencia artificial está presente en todos lados, ¿sí? Nosotros vemos ejemplos donde a través de agentes conversacionales las distintas empresas brindan el primer canal de atención a sus clientes, atienden consultas y hasta incluso los derivan con operadores en caso de que haga falta, o cómo a partir de la analítica de video se pueden detectar potenciales violaciones de seguridad en una planta, en una estación de servicio o en lo que fuere, o cómo hasta incluso podríamos llegar a predecir patologías basadas en el análisis de imagen de estudios médicos. Definitivamente tenemos muchísimos más ejemplos para contar. Pero para que todo esto sea posible, lo más importante es que los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial. Son aquellos que nos permiten el desarrollo de este tipo de soluciones. Si combinamos estas ideas, si combinamos estos servicios y todas las herramientas, lo que terminamos logrando es como resultado una inteligencia artificial accesible, rápida de implementar y fácil de utilizar, con el objetivo de que le brinde beneficios tangibles a las personas, a las organizaciones y a la sociedad. Y cuando hablamos de organizaciones, de empoderar a las organizaciones, podríamos dividirlo en tres grandes pilares. Primero, cómo llevar inteligencia artificial a cada aplicación dentro de una organización, cómo llevar inteligencia artificial a cada proceso de negocio, o cómo llevar inteligencia artificial al servicio de cada empleado dentro de una organización. Lo que les voy a compartir a nivel de ideas son ejemplos o casos de aplicación que han ocurrido en la región y hasta incluso uno nuestro, que grafique cada uno de estos pilares. Y para arrancar, vamos a ver con el de llevar inteligencia artificial a cada aplicación. El caso es el caso de Macy's, que básicamente generaron un agente conversacional con dos objetivos: optimizar la experiencia de venta y poder cubrir de punta a punta el servicio de atención al cliente, transformar el servicio de atención al cliente. Y llegaron a armar este agente que, más allá de monitorearlo en tiempo real, cómo estaba respondiendo a sus clientes, pudieron cubrir el journey completo de lo que es atención al cliente, derivar las consultas y generar una experiencia única y personalizada a cada uno de ellos.
El segundo pilar que les había adelantado era justamente llevar inteligencia artificial a cada proceso de negocio. El caso que tenemos aquí también es el caso de Shell, que a partir de implementar técnicas avanzadas de inteligencia artificial basadas en detección de imágenes de video, lograron predecir y detectar automáticamente las potenciales violaciones de seguridad, ya sea en la tienda como en la playa, y así reportar a sus empleados para que pudieran intervenir en consecuencia. Y el tercero y último de los ejemplos es hasta incluso uno nuestro, ¿sí? Que básicamente nos apoya en lo que es el tema de rendición de gastos. A la hora de cargar un expense, nosotros sacamos una foto al ticket y básicamente utilizando servicios cognitivos basados en detección de formularios, podemos extraer las variables que son importantes a la hora de la carga del expense. Estos son algunos de los casos, pero definitivamente tenemos clientes en el mundo, en la región y en Argentina que están implementando Azure AI y haciendo cada vez más cosas asombrosas a partir de nuestra plataforma. Ahora, hablamos de ideas, hablamos de servicios, pero si definitivamente queremos implementar estas u otras ideas que tengamos, la pregunta es ¿por dónde empezar? ¿Cómo arrancamos? Definitivamente les adelanté que el oxígeno de la inteligencia artificial son los datos. Y una buena inteligencia artificial requiere muy buenos datos. Ahora, si mis datos lucen así, definitivamente, yo no voy a estar posibilitada para poder implementar inteligencia artificial. ¿Qué necesito entonces? Necesito contar con datos ordenados, agrupados y de alguna manera hasta incluso etiquetados que me habiliten la generación de escenarios. Una vez que yo logro tener mis datos así, ¿no? Partiendo del ejemplo anterior, e identifico las fuentes y sé hacia dónde quiero enviar los resultados de la aplicación de inteligencia artificial, entonces ahí me voy a centrar en el centro, en el medio, perdón, que es la capa de inteligencia. ¿Cómo construyo esa capa de inteligencia? Y esa capa de inteligencia consta de 4 fases. Aunque resulte simplista, son solo 4 fases. La primera es la ingesta de los datos. La segunda es el almacenamiento. La tercera es la preparación y entrenamiento de esos datos. Y la cuarta ya es cómo los voy a modelar y servir. Una vez que yo cubro estas 4 fases, ahí voy a estar en condiciones de, con los datos que partí, con las fuentes con las que partí, logro aplicar y servir modelos de inteligencia, como los ejemplos que vimos, como las ideas que ustedes traigan o como otras ideas que vayan surgiendo a lo largo de estas sesiones. Para ir cerrando esta primera parte, los voy a dejar con Ailton Sousa, o Abu, como solemos decirle, que básicamente les va a compartir una pequeña demo sobre detección de anomalías. Buenos días. Ahora sí me siento en Argentina con tanto amor aquí local. Bueno, mi nombre es Ailton Sousa, también conocido como Abu, y vamos a ver un poco de aplicación práctica de AI para negocio, ¿no? Y antes de la demo de detección de anomalías, como vemos acá, me gustaría de poner una perspectiva, como decía Yami, de cuánto la data es importante a que tengamos AI como realidad. Entonces, les enseño una historia de la Segunda Guerra, ¿no? Donde los ingleses estaban perdiendo muchos aviones y empiezan a considerar un análisis estadística de cómo identificar la mejor forma de proteger los aviones. ¿Cuál fue la perspectiva? Contrataron a Aaron Wald, que era un estadístico muy famoso en la época, un húngaro que emigró a Estados Unidos, y en conjunto con Inglaterra dicen lo siguiente: mira, hagamos lo siguiente, analicemos todos los aviones que regresan de batalla a ver dónde están los huecos de disparo. Entonces la lógica dice, wow, donde hay más disparos es donde tengo que meter el blindaje, ¿verdad? No, porque sí hay un detalle de esta historia. Cuando se empieza a considerar solo los aviones que regresan de batalla, se dejó de fuera los aviones que nunca regresaron. Este sí tenía un valor estadístico, porque donde están los huecos ahí, se disparan los aviones que regresaron, pero los aviones regresaron. Ahora, los que nunca regresaron de batalla, sí deberíamos analizar. Y si vemos acá, donde no hay disparos, es donde está el motor, el piloto. Entonces, aquí no hay que hacer blindaje donde esté en rojo, es al revés. Entonces, ahí viene un detalle de que la data hace toda la diferencia, y si no tiene bien organizada y bien manejada la data, es donde empiezan nuestros problemas. Ahora, a poner esto en una perspectiva, pensando en los datos reales,
de un cliente y un caso bastante real, yo traigo un ejemplo práctico de cómo traer su data y que AI pueda contribuir con el aprendizaje a darte insights. Pero mientras hagamos el switch aquí a la demo, les voy a invitar a una experiencia un poco diferente, ¿no? Les invito a lo siguiente, pensando en cómo es AI y cómo es el sistema de aprendizaje automatizado, lo que sea. Les invito a que se acuerden el día que ustedes aprendieron a montar bicicleta, ¿ok? 2 segundos. Pensemos el día que montamos bicicleta por la primera vez. Y aquí te pongo 2 escenarios. Escenario número 1 de cómo te enseñaron a montar bicicleta es, mi hijo, mi hija, mira, la fuerza es la multiplicación de la masa por la aceleración. Considerando dónde está tu centro de gravedad, hay que mantener una velocidad mínima de 3, 4 kilómetros por hora si tiene unos 30 kilos. Entonces, esta es la forma número 1 de aprender cómo montar bicicleta. La forma número 2, que me hizo faltar un diente en la época, pero bien, fue mi papá, vete, brum, y luego monté de nuevo, vete, brum. La 4ª, 5ª vez ya me faltaba un diente, pero ya sabía montar bicicleta. Entonces la pregunta es, ¿ustedes aprendieron a montar bicicleta en la forma número 1 o la forma número 2? Si alguien aprendió la forma número 1, tenemos terapia gratis, tranquilo. Entonces espero que todos tengan usado la forma número 2. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque el cambio de paradigma con AI es que hoy día programamos y hacemos lógicas, sistemas de la forma número 1. Y pasamos con AI a enseñar la máquina, a mostrar, mira, este es un perro, esta es otra cosa, identifica ahora un perro en las fotos. Entonces, pensando en enseñar la máquina, les traigo aquí justo a empezar un ejemplo de bicicleta. ¿Qué es? Si yo tengo data de alquiler de bicicleta de los últimos meses, yo puedo someter esta data y, a través de Machine Learning, identificar anomalías, por ejemplo, que tienen que ver con el día de la semana, con el clima, si hay un feriado, si hay sol o no. Entonces, básicamente yo usé la data que ya tenía y entrené a identificar anomalías. Esto se aplica igual en un ambiente, por ejemplo, industrial, donde tenga mucha maquinaria, donde puedes identificar anomalías, sea la necesidad de mantenimiento, sea un error, sea un defecto. Entonces, puedes usar la data historial que tienes y de ahí enseñar a que se identifique qué es una anomalía, ¿no? Y esto se aplica también a telecom. Por ejemplo, la cantidad de usuarios activos diario, a que yo pueda ver si hay alguna anomalía que yo tenga que reaccionar. Pero la demo que más me gusta a mostrar, Anomaly Detection, es una que voy a necesitar del apoyo de ustedes, ¿ok? Una de las cosas que yo había considerado era aprender una de las músicas que se canta en un estadio acá en Argentina, pero no pude aprender porque no nos pusimos de acuerdo de qué música, de qué equipo deberíamos poner. Entonces voy a hacer una cosa diferente, un poco más neutral, donde necesito de la ayuda de ustedes. ¿Qué voy a demostrar aquí? Vamos a enseñar en vivo a la máquina qué es el padrón, qué es el estándar, qué es la anomalía. Y vamos a ver lo siguiente. Yo voy a entrenar la máquina con el silencio del salón, como está aquí, y nosotros vamos a crear la anomalía en conjunto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Seguro unos que no son millennials, son milenarios como yo, son de la época de Queen. Pero los millennials vieron la película, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan de la película que se inventa una música muy famosa hoy día que se puede cantar con el cuerpo, ¿no? No sé cuántos vieron. Entonces, les invito ahora que vamos a hacer un ensayo acá de la música. Entonces, los que puedan, que me acompañen, los que no puedan, que sientan la vibración aquí de este lugar. Entonces, conmigo, vamos. Ustedes son la mejor anomalía que yo ya entrené en mi vida. Gracias, ¿no? Entonces, ¿ya estamos listos? ¿Cómo vamos a hacer? Cuando les dé el señal así, empezamos. Cuando yo haga así, nos detenemos. ¿Está bien? Hagamos lo siguiente. Voy a empezar entrenando cómo es el sonido del salón normal. Y cuando les dé la señal, ustedes van a hacer la anomalía. Entonces, empezamos con el silencio.
ver, entonces aquí tenemos la anomalía. Como decía, ustedes son la mejor anomalía que me pasó hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo entrenamos la máquina en 10 segundos, claro, con data muy básica, pero si lo hacemos aquí en 10 segundos, yo solo puedo imaginar lo que ustedes pueden hacer entrenando con su propia data, a identificar anomalías como fraude, temas de pagos, demanda y otros elementos importantes del negocio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo importante. El otro que quisiera mostrarles rápidamente, antes de devolver la palabra a mis compañeros, es algo que mencionó Shamila, muy importante, que es el reconocimiento de formas o de documentos, por ejemplo, que hoy día tenemos. Entonces, imaginemos una forma que uno tiene que llenar para seguro. Hace un mes yo estaba ahí parado, de repente uno se choca con mi carro y el proceso de acceder al seguro fue un poco doloroso, ¿no? Ahora, pensemos en este caso, ¿cómo sería si yo pudiera, por ejemplo, para hacer el tema de seguro, poner una imagen de mi carro y reconocer una forma que ya tiene como cuánto cuesta arreglar mi carro? Entonces, en este caso, yo no solamente puedo reconocer que hay de verdad una foto de un carro y del vídeo de frente, pero también puedo leer el formulario que está llenado a mano y reconocer de forma inteligente qué es la data que está ahí. Entonces, vimos acá dos ejemplos. Uno bien basado en Machine Learning, aplicado a Anomaly Detection, y el otro que vemos acá es el reconocimiento inteligente de formas. Entonces, son dos aplicaciones que se pueden pensar en AI, y seguimos aquí la presentación donde voy a llamar a mi compañero Facundo, que nos va a presentar más detalles de lo que vemos aquí el día de hoy. Entonces, en un ratito ya regreso con ustedes. Facundo, bienvenido, my friend. Siéntate en la casa. Bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien ahí. Muchas gracias por estar acá hoy. Mi nombre es Facundo Monteiro. Yo soy el líder de negocios de data e inteligencia artificial para Microsoft Latinoamérica. Como Shamila y Abu Ailton les comentó hace un rato, hay varios caminos por los cuales las empresas, no solamente a nivel mundial, sino que también a nivel regional y acá también en Argentina, están siguiendo este camino de la inteligencia artificial. Entonces, quería aprovechar estos minutos que tenemos para contarles un poco de qué manera, qué tipo de soluciones se están utilizando hoy en día para aterrizar esta inteligencia artificial en las diferentes organizaciones sin considerar el tamaño o sin considerar la industria en la que están. Cualquier industria, cualquier tamaño, pequeña, medianas y grandes empresas las están implementando. Entonces, quiero contarles un poquito y dividirlo en tres soluciones en particulares. ¿Sí? Tres soluciones en particulares en las cuales las organizaciones están aterrizando la inteligencia artificial en sus organizaciones. La primera son agentes y aplicaciones inteligentes. ¿Cómo podemos crear aplicaciones? ¿Sí? ¿Cómo podemos crear aplicaciones que puedan interactuar con el usuario y que puedan tener algunos, por ejemplo, servicios cognitivos para que, como mostraba Shamila, como mostraba Nailton, reconocer imágenes, reconocer videos, reconocer objetos y demás? La segunda es la de Machine Learning. ¿Sí? La de Machine Learning, estas soluciones que nos permiten predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro a partir de datos existentes. ¿Cómo podemos utilizar los datos, esa explosión de datos que están entrando a las empresas para tomar más y mejores decisiones? Y la tercera es la minería del conocimiento o knowledge mining. ¿Sí? A partir de los datos que están entrando a la empresa, tanto estructurados como no estructurados, sin importar la fuente, poder analizarlos y poder tomar aún mejores decisiones. Vamos a entrar un poquito más a detalle en cada una de ellas. La primera, lo que les contaba, son las aplicaciones y los agentes inteligentes. Particularmente acá, en las empresas, por ejemplo, Shamila mostraba hace un ratito el ejemplo de Macy's, que lo están utilizando para mejorar el customer service, el servicio al cliente y la satisfacción del cliente. Hay otras empresas como Uber, que vamos a ver en un ratito, que también les agregaron servicios cognitivos, no solamente los servicios de bot, sino que también servicios cognitivos para reconocimiento facial o reconocimiento de objetos. Para entrar en un caso o un ejemplo bien simple,
en cuanto a reconocimiento de objetos y con los servicios cognitivos en nuestra plataforma de Azure nos permite hacer. A ver, ¿quién me puede decir cuántos perros hay en esta foto en particular? Imagínense el reconocimiento de poder contar cuántos perros hay en estas imágenes que no son perfectas, ¿sí? Que no son perfectas. Acá, por ejemplo, hay 10 perros. O también vamos a un ejemplo un poquito más difícil. Vamos a ver acá. ¿Cuántos perros hay acá? 8 perros. O todavía un poquitito más compleja. Un poquitito más compleja. Vamos a ver acá si lo podemos hacer. Ahora, imagínense, acá hay 15 perros, ¿no? Ahora, imagínense esto, por ejemplo, en uno de los casos que tenemos en Costa Rica, en donde una empresa de la industria agropecuaria lo hizo este reconocimiento de objetos o de imágenes mediante drones, ¿sí? Volando por el campo para contar simplemente cuántas bananas tenían en un campo de 10, 15, 20, 50 hectáreas. Que el dron pueda contar el número de bananas, obviamente reconociendo los objetos, entrenándolos, sabiendo cuáles son las bananas y cuáles son las bananas más maduras o menos maduras, para poder contarlo mediante esta tecnología. Ahora, esos son algunos pocos casos de usos que tenemos. Algunos otros casos, y como les comentaba, por ejemplo, es el de Uber, ¿sí? Uber tenía una problemática que arrancaba desde el equipo del negocio. El equipo de negocio empezó a ver que la satisfacción de sus clientes bajaron casi al 20%. Para una empresa como Uber, aquellos que probablemente muchos de nosotros conozcamos Uber, están basados en la satisfacción del cliente. Cuando empezaron a ver por qué la satisfacción del cliente había bajado a menos de un 20%, resultaba ser que tenía que ver con que los clientes o los usuarios se sentían inseguros. ¿Por qué se sentían inseguros? Porque pedían, mediante la aplicación, pedían un auto y como ustedes muchos lo pueden ver, tienen el auto, el modelo, tienen la patente y el nombre de la persona, ¿verdad? Y hasta a veces la foto de la persona. Entonces, ¿qué pasaba? Como usuario, pedían el auto, venía la patente, pero no venía la misma persona. Eso causaba que la gente se siente insegura, que la satisfacción del cliente baje. Entonces, ¿qué hizo Uber? Mediante servicios cognitivos, prácticamente hoy lo que tiene que hacer, arrancó en los Estados Unidos y se va a seguir esparciendo en Europa y en Latinoamérica. Muy simple, mediante servicios cognitivos, cada conductor, antes de registrarse como conductor, tiene que sacarse una foto. Una vez que aceptan un pedido de Uber, ¿sí? De un auto, ellos antes de aceptar tienen que sacarse una foto y reconocer mediante servicios cognitivos que son las personas que están en el auto con esa patente en ese momento. Y una vez que llegan al destino, que van a buscar a la persona, ¿sí? al cliente en este caso, ¿qué hacen? Tienen que sacarse otra foto antes de poder aceptar el pedido nuevamente, ¿sí? Si la máquina no lo reconoce, si los servicios cognitivos mediante la aplicación no lo reconoce, el camino no puede arrancar. Ellos no pueden arrancar, no pueden saber hacia dónde tienen que llevar a la persona. Eso incrementó la seguridad y en tan solo 2 meses llegó a la satisfacción de los clientes, de esos mismos clientes, de casi un 20% al 83%. ¿Sí? Satisfacción del cliente. El otro caso, en cuanto a lo que es aplicaciones y agentes inteligentes, es el de UPS, el servicio de delivery y supply chain en Estados Unidos. Ellos también están alrededor del mundo. Básicamente lo que querían también es mejorar la conexión con el cliente y automatizar algunos procesos. Porque en promedio estaban recibiendo mediante sus páginas web o mediante sus aplicaciones un promedio de 200.000 preguntas por día. ¿Sí? 200.000 preguntas por día. Entonces, la pregunta que se hicieron, y todo arrancó con una pregunta, fue ¿cómo podemos hacer para incrementar la satisfacción del cliente y a su vez, como dice acá, automatizar algunos de estos procesos, ¿no? Entonces crearon la aplicación, se creó una aplicación, en este caso UPS lo creó en 3 semanas, realmente muy rápido, y crearon un bot, ¿sí? Crearon un bot parecido al de Macy's que veían hace un ratito,
que lo que hace es responder a todas esas preguntas sistemáticas y que también, por ejemplo, puede interactuar con otros agentes inteligentes de los clientes, como por ejemplo puede ser Cortana o puede ser con Alexa, ¿sí? Puede interactuar directamente el bot de UPS con algún otro agente inteligente que tengan los usuarios. Ahora, y Ailton lo mostraba un poco cuando contaba los casos de Machine Learning para mantenimiento predictivo, ¿sí? Machine Learning, sin dudas, es una de las herramientas más importantes de lo que es inteligencia artificial. Y su uso alrededor del mundo está creciendo exponencialmente. Ahora, es importante Machine Learning para todos nosotros, ¿sí? Desde el punto de vista de negocio, para tomar más y mejores decisiones basados en datos existentes. Ahora, nuestro objetivo como Microsoft no es solamente, obviamente, empoderar al equipo del negocio a tomar más y mejores decisiones, sino que en este caso de Machine Learning, también nuestro objetivo es que las herramientas existentes para los desarrolladores y para los científicos de datos sean más fáciles de utilizar. Porque les puedo asegurar, cuanto más fácil sea utilizar y crear estos modelos de Machine Learning o de Deep Learning, mejores datos y mejores predicciones le van a hacer al equipo del negocio para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces no tiene, y acá en el lado del Machine Learning y nuestras inversiones no han sido solamente en mejorar el tipo de predicciones y el porcentaje, cuánto nos acercamos al 100% de las predicciones afirmativas, ¿sí? O cuánto más se acercan a la realidad, sino que también tener las herramientas disponibles para los desarrolladores y los científicos de datos para que lo puedan hacer de manera más rápida y más eficaz. Ahora, acá hay un sinnúmero de casos específicos y depende también mucho de las industrias. Por ejemplo, aquellos que están en la industria del petróleo, de la energía, de la construcción o algo similar, el mantenimiento predictivo, por ejemplo, de la maquinaria que están utilizando en las áreas de trabajo, probablemente sea el mejor caso de uso para ustedes, ¿sí? Poder predecir cuándo una máquina necesita un service o se va a romper o necesita un cambio, ¿sí? Imagínense eso, no solamente la reducción de costos que pueda traer para sus empresas, sino que también la prevención de accidentes, ¿sí? que también puede llegar a prevenir. Aquellos de ustedes que, por ejemplo, están en la industria financiera, ¿sí? bancos o que están en la industria financiera en sí, el tema de detección de fraude, ¿sí? y cómo predecir o cómo prevenir el fraude en sus empresas mediante el análisis, por ejemplo, de los créditos o de las compras de los usuarios y demás, probablemente sea la mejor opción para ustedes, ¿sí? en donde estamos viendo los mejores casos de uso. O aquellos, por ejemplo, que tienen retail, ¿sí? Aquellos que tienen retail, como por ejemplo, acá lo ven en ASOS, ¿sí? Una empresa retail de venta de ropa que puede predecir cuándo van a incrementar las ventas. Y no solamente cuándo van a incrementar las ventas basado en el historial de los locales en sí, sino que con otro tipo de datos, como por ejemplo el clima. ¿Sí? ¿Cómo podemos predecir si el clima va a bajar, si va a haber una ola de frío o una ola de calor la semana que viene? ¿Cómo podemos controlar, o ASOS en este caso, cómo controla su inventario? ¿Sí? No solamente su inventario, para que no se queden sin inventario, obviamente, en un momento de alta demanda, ¿sí? Sino que también cómo podemos hacer recomendaciones a los clientes basado en lo que va a pasar en el futuro. O, por ejemplo, Starbucks, que analiza los clientes que entran a sus locales. Analizar en el sentido de género, ¿sí? Cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edad, cuál es el sentimiento, qué están pidiendo en cada uno de sus locales y así poder hacer una oferta personalizada para cada uno de sus clientes dependiendo del local en donde estén. ¿Sí? En los casos de retail y también de manufactura, probablemente esta sea una de las mejores opciones para ustedes. Y acá tenemos una demo en particular. Estamos corto de tiempo, pero tenemos una demo particular en Vulcan Steel. Lo voy a dejar con Ailton unos 2 minutitos y ya vuelvo con ustedes y les cuento algunos casos más. Perfecto. Gracias, Facu. Bueno,
Y a terminar nuestra conversación de aplicaciones prácticas, ¿no? Les muestro un caso real de Book&Stew, donde, déjame hacer el switch aquí a la demo, aquí se puede ver bien. Perfecto. Donde vamos a ver la aplicación práctica de AI en la prevención de accidentes, ¿no? Y sabiendo que nuestra prioridad siempre es seguridad, yo vengo del mundo de seguridad, entonces a mí es muy importante tener una contraseña bastante segura. Un segundo, ya, listo. Y esta es la ventaja de la integración con Active Directory, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una especie de un cartel con tantos días sin accidente. Y aquí está integrado con una aplicación, pero wow, hay algo que está pasando aquí. Entonces, Book&Stew trabaja con metales y piezas enormes, ¿no? Y la aplicación aquí es identificar cuándo se cargó el camión en mal posicionado esta pieza de hierro. Y yo pregunté al cliente, pero ¿cuál es el efecto cuando se carga el camión de una forma mala, equivocada? Y el tipo justamente de esta decía, nada muy grave, pero se corta la cabeza del conductor. Y yo, wow. Entonces, esto es una aplicación bastante crítica, ¿no? Entonces, aquí se entrenó el sistema a identificar, por ejemplo, cuando se está cargando mal el camión. Pero aquí hay un detalle que me llamó la atención. Ya vimos los perros, ya vimos como pollo frito. ¿Cuántos de ustedes ven aquí un riesgo adicional de seguridad que el sistema no identificó aquí en un primer momento? Incluso voy a hacer un zoom a simplificar la vida de ustedes, ¿no? ¿Alguien lo ve? Cuando uno ya vio aquí, pero cuando pasó a mí, yo no veía nada. Y el tipo me dice, uy, Abu, pero ¿cómo no lo ves? Está obvio que el tipo ahí en el fondo lo ve, ¿no? Yo no veía, pero aquí está el tipo que no lleva casco. Y con esto no solamente yo puedo reentrenar el modelo para identificar esto de una forma más sencilla y directa la próxima vez, pero aquí viene la ventaja de que no solamente yo tengo inteligencia artificial que yo puedo usar en la nube, pero puedo usarla localmente on-premise. Y en este caso particular, yo estoy usando la nube nada más para entrenar el modelo para identificar esta amenaza, ¿no? Entonces voy a instalar este nuevo modelo en todos los camiones que llevan una cámara en su parte trasera. Y después de entrenar de nuevo el modelo e implementar para todos, lo que voy a hacer es probar a ver si en la foto anterior identifica si no lleva casco. Entonces, eso es una aplicación que integra todos los elementos de identificación de imágenes entrenadas con la data del cliente, pero se integra perfectamente a un proceso de negocio, en este caso de seguridad de trabajo, así como las aplicaciones. Entonces, vemos diferentes formas de aprovechar lo que ya existe, pero a impactar de una forma positiva utilizando AI. Y con esto devuelvo la palabra a mi compañero Facundo, a nuestras consideraciones finales. Y mi invitación a ustedes es, ok, con tantos avances de AI, tenemos tanto poder en nuestras manos, más que todas las generaciones anteriores sumadas, que ustedes van a usar de este poder a cambiar su negocio, procesos o interacción con clientes. Con esto dejo la palabra a mi compañero Facundo y les agradezco la paciencia con mi mal español y claro, la presencia. El tercer caso o el tercer tipo de soluciones que estamos viendo de vuelta a nivel de las diferentes organizaciones es el de la minería del conocimiento o knowledge mining. En el caso de knowledge mining o de minería del conocimiento, el pain o el dolor que estamos tratando de solucionar en los clientes es bien claro, ¿sí? Aquellos de ustedes que reciben datos no estructurados en sus empresas, PDFs, imágenes. Ahora vamos a ver una serie de formularios de años y años y años de antigüedad. ¿Cómo pueden hacer un motor de búsqueda sobre esos datos entrantes en la empresa? O aquellos de ustedes que, por ejemplo, se migraron a la nube o se están migrando de a poquito, probablemente todos quieran tener búsquedas sobre la información legacy que tienen las empresas también. Y por eso se acerca a estas tecnologías de Cognitive Search o de Form Recognizer, reconocimiento de formas, para permitirle a ustedes no solamente tener acceso a datos que probablemente ni sepas que están en la empresa, sino que también analizarlos,
¿sí? Y en este caso les quiero contar el poquitito tiempo que nos queda, algunos casos como por ejemplo Caterpillar, ¿sí? Caterpillar tiene un número gigantesco de productos, ¿sí? Ellos participan en diferentes industrias. Gigantesco de productos y, por ejemplo, algunos de los manuales de uso de algunos de sus productos de Caterpillar son así. Entonces, imagínense en alguno de sus productos, un tractor, simplemente por decir un caso, que necesite entender qué pasa si una pequeña luz del tractor o qué pasa si se rompe una parte de la rueda del tractor. ¿Cómo tenemos que hacer hoy en día, o antes de que lleguemos con este tipo de soluciones, cómo tenía que hacer anteriormente para entender qué hacer con el tractor? Tenían que ir a los formularios, ¿no? Y empezar a ver uno a uno, a ver cuál era la mejor solución. O imagínense a los hospitales, ¿sí? Hospitales que tienen formularios de pacientes de años, historiales clínicos de añares. Si tiene que saber qué pasó con Facundo Monteiro en el dedo chico del pie en el año 1992. Y por qué eso puede llegar a producir algo en mi salud hoy en día. Anteriormente, tenían que buscar en todos los formularios Facundo Monteiro, años 1992, 1993, y empezar a buscar cuáles son los problemas que había tenido en aquel momento. Hoy en día, lo que hacen es buscar Facundo Monteiro, dolor del dedo del pie, 1993, y enseguida les aparecen las imágenes, ¿sí? O los formularios que se llenó en aquel momento. Ahora, eso puede pasar con un sinnúmero de casos, ¿sí? Todos o casi todos nosotros tenemos diferentes formularios entrando a la empresa. Por lo menos facturas y recibos de pago. Por lo menos facturas y recibos de pago. Que necesitamos analizar, que necesitamos acceder, que muchas veces entran preguntas a las empresas y que no tenemos respuesta o que nos lleva 1 mes y medio encontrar una respuesta porque tenemos que volver a esos formularios de hace muchísimos años. Hoy en día con las capacidades de Cognitive Search eso ya no es un problema, ¿sí? Obviamente digitalizando, indexando estos formularios se pueden crear motores de búsqueda direccionales para encontrar la información. Ahora sí, para cerrar, quiero volver a este slide que mostraba Yamila hace solamente un ratito. AI están en todos lados. Vimos casos, hablamos de Uber, hablamos de Starbucks, hablamos de ASOS, hablamos de la industria de la salud, hablamos de diferentes casos. AI está en todos lados y va a seguir democratizándose. Ahora, hay una cosa en común en todos estos casos. Hay una cosa en común en todos estos casos. Que todas arrancaron por los datos. Y quiero reforzar lo que dijo Yamila hace un rato. Los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial. Si no tenemos los datos, o no tenemos una buena ingesta de datos, si los datos no están etiquetados, no están tagueados, no tenemos manera de acceder a ellos, es muy poco probable que la experiencia con inteligencia artificial sea positiva, tanto para ustedes como para sus clientes también. Entonces, si hay una recomendación que podemos hacer hoy en día, es arrancar por los datos. ¿Cuánto entienden de sus datos hoy en día? Solamente para dejarle un número, a nivel mundial, incluyendo las empresas más grandes que tienen equipos dedicados a entendimiento de datos, ¿sí? A nivel mundial, una empresa promedio entiende del 3 al 5% de los datos entrantes a sus empresas. Todo arranca por los datos. Al final, nuestro objetivo es que la inteligencia artificial esté en todas las aplicaciones, en todos los procesos y en todos los empleados. Queremos empoderar a las organizaciones a hacer más con inteligencia artificial, pero sin duda arranca por ustedes o arranca por nosotros. Diego hablaba al principio de la conversación en cuanto a lo que es skilling, ¿sí? A lo que es certificaciones, entrenamientos. No importa el nivel técnico comercial que tengamos hoy en día, arranca por nosotros. Y nosotros tenemos muchísimos recursos disponibles ya públicos para cualquiera de ustedes, sean desarrolladores, sean gerentes de la organización o
por ejemplo, si están o tienen objetivos relacionados con mejorar algunos de los problemas de la sociedad hoy en día. AI Labs, AI School, Microsoft Learn, un montón de portales públicos que les permite y nos permite entrenarnos día a día y aprender más sobre algunos de los temas que vimos hoy, tanto comerciales como también un poquitito más técnicos. Con eso, espero que en la charla de hoy podamos haber prendido un poquito esa llamita, que se hayan sentido identificados con algunos de los casos que vimos hoy en día, con algunas de las demos o con algunos de los mensajes que tratamos de dejarles en esta charla. Sin duda, la inteligencia artificial está acá y llegó acá para quedarse. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con eso y cómo podemos nosotros ayudarlos? Muchísimas gracias.